por el mensaje. Y acompáñenme por favor, hermanos, ahí a la carta a los Colosenses. Estamos entrando en nuestra cuarta parte de esta serie que hemos iniciado ya hace un mes, esta cuarta parte de la carta a los Colosenses. Y bueno, hemos avanzado algo, estamos todavía ahí en el capítulo 1 de Colosenses. Y dice el versículo 15 al 18, voy a leer estos pasajes. Dice la Escritura: Él es la imagen del Dios viviente, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Hemos estudiado ya, hermanos, el inicio de esta carta y hemos visto la problemática que la iglesia en Colosas estaba enfrentando. Recuerde algunos datos importantes. Pablo no fue el fundador de esta iglesia. Recuerde que no fue Pablo el que en esta ocasión el fundador de esta congregación, como así lo tenemos previsto en su gran mayoría de otras cartas, sino que fue este hombre a quien la Biblia menciona como Epafras. Epafras fue el fundador y el que empezó a predicar en esta localidad, al punto que esta congregación se conformó y empezaron a crecer. Ahora, hubo una problemática, como siempre hay, como siempre suele surgir, por causa obviamente del enemigo, y esta problemática se derivó a herejías. Empezó a producirse una problemática severa de ideología mezclada de filosofía griega con una cultura judaísta, y empezó a haber una mezcla ahí muy extraña de ideología, al punto de que los colosenses, hermano, esta iglesia en Colosas comenzó a desviarse de la predicación correcta, comenzó a perder de vista cuál era la voluntad de Dios, comenzaron a desanimarse, y es por eso que del versículo 1 al 14 encontramos al apóstol Pablo, hermanos, haciendo un énfasis sobre la importancia de recordarles la voluntad de Dios. Les empieza a recordar, la voluntad de Dios para ustedes es que Él dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz, para que ustedes fueran salvados a través de Él. Y empieza a dar este recordatorio, empieza a animarles, empieza a hacer un énfasis muy marcado referente a esta preeminencia que tiene Cristo, que es lo que vamos a ver un poquito hoy. Ahora, cuando Pablo, hermano, y quiero que tengamos muy presente esto, cuando Pablo está escribiendo esta carta, porque recuerde que esta carta ha sido dejada a nosotros en la Escritura para que nosotros pudiéramos tener testimonio de ella, y nosotros como creyentes que somos parte de la iglesia, y no estoy hablando a nivel local, estoy hablando del cuerpo espiritual, como lo menciona la palabra de Dios en el versículo 18, Pablo, hermano, al escribir las cartas, porque él era usado por el Espíritu Santo en este aspecto. Entonces Pablo, cuando escribe esta carta, hermano, a los creyentes en Colosas, él no hizo esta carta solamente por realizar una carta. No dijo, mira, me enteré que hay una iglesia allá en Colosas, pues déjales escribir una carta, ¿verdad?, para animarlos. No, sino que siempre, hermano, podemos comprender que Pablo siempre fue guiado por el Espíritu Santo a escribir por causa de un escenario definido. Es decir, que se derivaba una circunstancia, una situación, una problemática, y el Espíritu Santo usaba a Pablo para que Pablo escribiera referente a esa circunstancia. En este caso, defendiendo la doctrina de Cristo, defendiendo quién era Él, defendiendo quién era el Salvador y por cómo venía la salvación. Lo mismo pasa en la carta a los Gálatas, la carta a Timoteo, a Tito, a los Colosenses, a Corintio, a los Filipenses. Todas estas cartas tienen una razón, porque había una problemática en un escenario donde Pablo se da cuenta y él empieza a defender el Evangelio. Ahora, en esta ocasión, hermano, que estamos estudiando Colosenses, la tendencia del pensamiento de esta iglesia, hermano, es que era una mezcla de ideología agnóstica con una mezcla griega. Ahora, esta mezcla de ideas filosóficas comenzaron a afectar, hermano, tanto la vida espiritual de la iglesia, que el problema que produjo en los cristianos, en la iglesia, es que ellos comenzaron a tener una insatisfacción en la aceptación de la sencillez del cristianismo.
Y es aquí donde estaba el problema, porque ellos empezaban a buscar convertir el cristianismo en una filosofía mezclada con otros sistemas. Y era un problema, porque no querían mantener la pureza del evangelio. Ahora, en general, hermano, y aquí es donde quiero hablar de varias cositas, en general, hermano, la idea comenzó a mezclar a la iglesia y a afectar, hermano, a tal punto que ellos tenían una autogestión personal donde decían que la materia en general, todo lo que era materia, hablando de lo material y nuestro físico, también nuestro cuerpo, eran absolutamente malos. Ellos decían, todo es malo, toda la materia es mala, mientras seas, lo que es espiritual es bueno, pero decían ellos, empezaron a caer en esta idea de que todo era malo, que si tú comías era malo, que si tú tomabas agua era malo, que si tú cuidabas tu cuerpo era malo, que si no lo cuidabas era malo, todo era malo en referencia a la materia. Ahora, junto con esta idea, hermano, ellos llegaron a afirmar que la materia en sí, el cuerpo y todo lo que el mundo era creado, era malo e imperfecto. Y con esta idea, hermano, de que si Dios era espíritu, porque sí lo es, como lo afirma la palabra, Él es absolutamente bueno. Pero ellos empezaban a meter la idea, hermano, de que como la materia era absolutamente mala, ellos deducían, estos colosenses, estas ideologías que se involucraron aquí, empezaron a deducir que el Dios verdadero no podía involucrarse con la materia y mucho menos tocarla. Y por lo tanto, no era un agente o el iniciador de la creación. Entonces aquí había una problemática general. Ahora, recuerden que siempre es importante hacerles mención de esta información para poder llegar a la información importante de la enseñanza hacia nosotros. Esta manera de pensar, hermano, produjo muchas y serias consecuencias en la vida de los creyentes. Una de las tantas, según la ideología que ellos empezaban a tener ya, es que ellos comenzaron a decir que el creador del mundo no era el Dios verdadero. Empezaron a decir, mira, el que creó el mundo no fue Dios, porque la materia es mala. Y fíjense hasta qué punto llegaron ellos a pensar. Por eso Pablo, cuando se introduce en el versículo 16, él comienza a mencionar ahí, porque en él fueron creadas todas las cosas. Él hace la defensa ante la herejía, la defensa ante el engaño, diciendo, mira, en él se creó el mundo. Dios es el agente de la creación. No solamente fue Él el que originó la creación, sino que en Él subsisten todas las cosas. Sin Él nada puede crearse, sin Él nada existiera. Ahora, también dentro de las ideas cerradas, hermano, había una problemática severa con esta ideología. Y la problemática era que empezaron a deducir que, por lo tanto, como la materia era mala, Jesucristo no era el único camino al cielo. Fíjese hasta dónde llegaron. Fíjese hasta dónde empezaron a llegar las filosofías. Por eso Pablo decía, un poco de levadura leuda toda la masa, porque empezamos a escuchar, oh, mira, es que, fíjate que es agradable la enseñanza que nos está diciendo fulano de tal, ¿verdad? Pero si esa enseñanza, ya les he mencionado, hermanos, si esa enseñanza, esa persona, sea quien sea, mujer, hombre, niño, joven, adolescente, sea quien sea, si lo que esa persona está diciendo o enseñando no está respaldado con la escritura bíblica, no importa si esa persona es la más famosa de todo el mundo, lo que está diciendo no es bíblico. Y es ahí donde tenemos un problema nosotros a veces, porque nos dejamos llevar por enseñanzas que no son adecuadas, o mejor dicho, conformadas a la luz de la escritura. Fíjese hasta dónde llegó esta gente. Esta gente comenzó a decir que Jesucristo no era el único medio. Porque ellos lo que decían, bueno, también ocupas hacer otras cosas, necesitas conocimiento, necesitas hacer obras, necesitas abstenerte, porque acuérdese que dentro de esta cultura estaban los ascetistas, al igual que en el caso con Timoteo. Con Timoteo en Éfeso estaban estas gentes, los ascetistas. ¿Qué es el ascetismo? Recuerde que son la enseñanza que dice que usted puede llegar a Dios o alcanzar el favor de Dios absteniéndose de ciertas cosas. En el caso del tiempo bíblico estaban los ascetistas que decían no comas carne, no dejes de reunirte el domingo, ¿verdad? Son sacrificios físicos personales. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y empezaban a hacerlo de esta manera, hermano. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo enfrenta con esta ideología errada, enfrenta, hermano, a estas personas diciendo que Jesús es absolutamente el único, y que en Él, no solamente que Cristo es el único camino, sino que
en Él está toda la plenitud de Dios. Y este pasaje es maravilloso. Colosenses, capítulo 1, versículo 19 y capítulo 2, versículo 9 nos lo dice. Mire, voy a leer el versículo 19. Colosenses 1, 19. Dice, porque por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ahora dice el versículo 9 del capítulo 2 de ahí mismo de Colosenses, porque en Él, estamos hablando de Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, esta palabra plenitud significa la totalidad de Dios. Es decir, que la totalidad de Dios está en Cristo. Y esto contradecía por completo la enseñanza de los agnósticos y de los falsos maestros aquí en Colosas que se empezaron a involucrar, y evitaba Pablo que esta gente se desviara a una doctrina errada. ¿Por qué? ¿Por qué hace la Biblia mucho énfasis en Cristo, hermano? Recuerde que la Biblia es cristocéntrica. Es decir, que la Biblia siempre nos va a llevar a Cristo. La Biblia siempre nos lleva a Cristo, porque Cristo es el mediador, Cristo es el Salvador, Cristo es el que dio su vida, Cristo es Dios. Y Pablo siempre afirma esto diciendo, mira, aquí hay un problema con esta iglesia. El problema, cuando manda la carta, es que él quiere afirmar y decir, no se desvíe del camino de Dios. ¿Cuál es la aplicación que podemos ver en nosotros hoy en día? Que hoy en día, aunque nosotros creemos en Cristo, y usted y yo conocemos a Cristo, mucha gente, hermano, tiende a desviarse pensando que puede llegar a Dios por medio de otras cosas y no de Cristo. Puede llegar a Dios, dicen mucho, es que yo voy a ir al cielo, yo voy a llegar a la gracia de Dios porque yo doy dinero. No, tu dinero no te va a llevar al cielo. Aunque diezmes, aunque ofrendes, aunque des promesas a misiones, eso lo hacemos en gratitud a Dios. Por eso dice la Biblia, cada uno dé conforme como propuso en su corazón. Porque el dinero no nos va a llevar a, mira, es que aquel dio más, entonces Dios va a decir, ¿verdad? ¿A qué lo va a salvar más que a este? No. Vean, mucha gente hoy en día que piensa que por la manera de peinarse a veces también, ahora no estamos dando lugar a andar desordenadamente, porque hay un lineamiento bíblico donde nos dice cómo debemos andar en el caso de los hombres, en nuestra conducta, nuestro andar, nuestro carácter, nuestro caminar, en el caso de las mujeres de la misma forma, e incluso en nuestra manera exterior, de nuestros ornamentos. Dice la Biblia que debemos de tener cuidado de no ser ostentosos. Ahora, todo ese tipo de cuestiones Pablo las aclara y dice, mira, Cristo es el Salvador. No hay otro camino al cielo, no hay otro camino al Padre. Esta idea, hermano, de tener la mente de los colosenses que empezaron a desviarse en una mente pensando que toda la materia era mala, los llevó a una herejía mayor. Esta herejía mayor, hermano, fue deducida por causa de que al pensar ellos que la materia era mala, decían, mi cuerpo es malo. Entonces decían ellos, bueno, entonces Cristo no pudo encarnarse. Dios no pudo haberse hecho hombre porque el cuerpo es malo. Y eso nos llevó a esa herejía de decir que Jesucristo, que era imposible para ellos que Dios se hubiera hecho hombre, que eso no era posible, que Dios se hiciera hombre, que Dios fuera Jesucristo, imposible. ¿No les había parecido eso a una secta en la actualidad? Donde dicen que Cristo no es Dios, que Cristo no puede ser Dios. Bueno, Pablo defiende aquí la deidad y dice, mira, no solamente el cuerpo de Cristo contiene la deidad, Cristo es la deidad. Y eso es interesante porque lo encontramos nuevamente en el versículo 22. Dice ahí, Pablo por eso aclara referente al cuerpo, dice ahí Colosenses 1:22, dice, voy a leer en el 21, dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y también y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Está hablando de la obra de Cristo sobre nosotros, sobre aquellos que se arrepienten. Versículo 22 dice, ¿cómo hizo esta obra? ¿Cómo nos ha reconciliado? Dice Pablo y aclara, en su cuerpo de carne. Les aclara, ¿verdad? Los colos, mira, tú estás diciendo que no, pero ¿sabes qué? Estás equivocado porque Cristo dio su cuerpo, no solamente dio su vida, dio su cuerpo, porque su cuerpo tenía que recibir el castigo de nuestra paz. Isaías 53 nos lo dice, que por su llaga fuimos curados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y en ese cuerpo, hermano, la ira de Dios fue descargada para que ya no fuese puesta en nosotros, para que ahora nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre a través del cuerpo de Cristo, y dice ahí, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¡Wow! Hermano, vea ese mensaje maravilloso.
Vea esa enseñanza tan preciosa. Usted y yo, era imposible, y hasta la fecha es imposible que nos podamos acercar a Dios si no es a través de Jesucristo. No se puede. Es imposible que usted y yo podamos llegar a ser justificados, y mucho más. Pablo aclara aquí, dice, no nos podemos presentar santos y sin mancha e irreprensibles. ¿Quién de aquí pudiera hacer eso sin Cristo? Nadie. Dice Pablo, por eso fue Cristo. Cristo nos reconcilió, Cristo fue el que nos presentó, Cristo es el que nos redimió. Hermano, esta enseñanza errada de los agnósticos y esta filosofía mezclada griega que tenían ahí, empezó a causar tanto daño, hermano, que Pablo tuvo que dar una defensa exhaustiva de lo que es la preeminencia de Cristo. Y mire, vamos al versículo 1. Vamos a tratar de terminar el versículo 1 el día de hoy. El versículo 15, perdón. Colosenses 1:15. Léalo conmigo. ¿Lo tiene ahí? Colosenses 1:15. Dice el pasaje, todos: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Quiero que note el detalle. Usted lo recordará, ya lo hemos estudiado del versículo 1 al 14, y usted recordará el contexto. En el contexto, tan solo 2 versículos atrás, Pablo nos recuerda cuál es la obra de Cristo que hizo en nosotros. Y en el versículo 13 dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados. Esa es la obra que hizo Cristo con nosotros. Y entonces más atrás, si usted se brinca más atrás, empieza a hablarnos de la obra que usted y yo tenemos, o mejor dicho, del deseo que Pablo tiene en Dios, de que Dios nos dé a nosotros, que es sabiduría, entendimiento, esperanza, de que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, es decir, que comprendamos completamente esta obra de salvación. Ese es el deseo de Pablo. Cuando Pablo escribe esta carta a los colosenses, Pablo tenía un deseo sobre ellos, diciendo, mira, mi oración está en que tú seas lleno de la voluntad, del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuál es ese conocimiento de la voluntad de Dios? Que tú entiendas quién es Cristo, qué es lo que hizo Cristo, por qué lo hizo Cristo y de qué te ha librado Cristo. Esa es la voluntad que Dios tiene para ti, pero quiero que lo comprendas, porque cuando tú comprendas todo eso, en otras palabras, Pablo llega al versículo 15 y dice, tú vas a comprender que Cristo es la imagen del Dios invisible. Esto se le llama, hermano, preeminencia. Dice el versículo 18, para ser más enfáticos, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra preeminencia, hermano, significa aquel que ocupa el primer lugar, en referencia a Cristo, aquel que ocupa el primer lugar en tiempo, lugar, orden e importancia. Es decir, que Pablo estaba refutando, haciendo un lado, haciendo menos, toda la enseñanza falsa de los agnósticos, diciendo, mira, tú dices que para llegar a Dios no solamente necesitas a Cristo, necesitas obras. Y bueno, podemos citar bastantes pasajes. Efesios dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos nos enseña que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Podemos encontrar pasaje tras pasaje, uno y otro, donde encontramos referencias que nos hacen ver que no hay más que una obra que nos puede llevar al cielo. ¿Cuál es esa obra? La obra de Cristo, no la de nosotros. Porque dice incluso el libro de Isaías, que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Cómo es que entonces puede usted, podemos nosotros como iglesia, como individuos, acercarnos a Cristo, acercarnos a Dios? La única manera es acercarnos por medio de aquel que está sobre todas las cosas. ¿Quién es ese? Cristo. Y dice Pablo aquí, ¿quién es? Él es la imagen del Dios invisible. En este cuadro, hermano, encontramos una de las enseñanzas doctrinales referente a la persona de Cristo más maravillosas que hay, donde se nos afirma y se nos pone por asentado que Cristo es Dios, ¿verdad? Por si usted se encuentra por allá un testigo sin Jehová, oye, que Cristo no es Dios, muéstrele estos pasajes, muéstrele la carta a los Colosenses. Tan solo anoche que estaba dando un repaso a esta enseñanza,
recordé, dije, bueno, ¿y por qué esta secta, por qué no reconoce a Cristo como Dios, verdad? Y tengo, bueno, usted sabe, yo tengo bastantes Biblias, me gusta coleccionar versiones distintas, y tengo la versión que ellos usan, la traducción del Nuevo Mundo, y la agarré, hermano, y veo el pasaje, y lo empiezo a comparar, hermano, y es lo mismo, dice lo mismo. Él es la imagen de Dios. En Él está la preeminencia, en Él está la substancia de Dios. Y digo, ¿cómo es posible que no quieran reconocer esto? Bueno, la razón es muy simple, porque el ser humano quiere buscar otro medio. Quiere buscar otro medio. Quiere buscar otro camino. ¿Por qué? Porque quiere decir, ya ves, yo lo logré. Ya ves, yo pude hacerlo. Por eso Pablo a los Efesios decía en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie llegue a ser gloriado y dijera, yo pude, aquel no, pero yo sí. No es decir, dice Dios, no es así. Ni tú puedes, ni yo, ni en mi caso como pastor, yo tampoco puedo. Puede Cristo, y si yo voy a través de Cristo, es Cristo el que es el camino, la verdad y la vida. Esa enseñanza, hermano, debería de estar presente en nosotros todo el tiempo, porque Él es el primero, Él es la preeminencia. Y hermano, en este cuadro, Pablo, hermano, presenta esta definición de quién es Cristo, y se nos presenta una explicación, hermano, de quién es Cristo y por qué Cristo tiene toda la superioridad, porque este era el problema. No querían reconocer a Cristo como superior, no querían. Ahora recuerde del por qué surgió esto, por qué surgía esta contra. Esta contra surgía por la mezcla griega y la mezcla judía que había de ideologías. En el caso de los griegos tenían la ideología de que ellos eran ellos, ¿verdad? Los griegos siempre han tenido esta ideología. La cultura griega era el hombre, y daban énfasis al hombre. No sé si usted ha visto esculturas griegas. ¿Usted se ha dado cuenta de las esculturas griegas? Ellos no esculpían caballos, siempre esculpían al ser humano, al hombre. Y lo ponían y trataban de poner la imagen representativa del cuerpo humano más perfecta que ellos podían imaginar. Y eso era la cultura griega. Los romanos, los griegos, todo Grecia ahí estaba metido con esta ideología. Y atribuían a la perfección del humano diciendo, nosotros podemos. En el caso del judaísmo, por otra parte, no reconocían a Cristo por causa de que no querían aceptar que Cristo fuera el Mesías. Recuerde, esa problemática la tenemos desde los evangelios de Mateo, cuando Cristo se presenta, y los judíos no querían reconocer que Cristo era el Mesías, porque ellos tenían la idea de que el Mesías iba a venir, iba a derrocar el gobierno romano, iba a llegar con soldados y hacer un golpe de estado, ¿verdad? Y por el contrario, ¿qué pasó con Cristo? Pues Cristo nació en Belén. Y vino y entró a la ciudad en un burrito, y traía 12 discípulos, y no venía con soldados, sino que su guerra fue una guerra espiritual, no fue tanto física. Y entonces los judíos decían, no, ¿cómo es posible que Cristo sea Dios? Estás equivocado, Cristo no es el Mesías. Empezamos a avanzar en la historia, y en el libro de Hechos encontramos la razón del por qué Pedro le dice a la iglesia y a la gente que estaba ahí predicando que tenían que bautizarse en el nombre de Jesús. La razón era simple, porque ellos tenían que reconocer que Jesucristo era Dios. No querían reconocerlo. Recuerde que el bautismo es una identificación con Dios. Entonces le decía Pedro a los judíos, ¿quieres ser salvo? Arrepentíos y convertíos y bautícense en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué en el nombre de Jesús? Porque Él es Dios. Y ahí estaba el problema con ellos. Esta ideología, esta cultura empezó a avanzar, hermano, al punto de que empezó a involucrarse en las iglesias, y empezó a afectar a tal punto las iglesias, hermano, que las iglesias, en este caso Colosas, comenzó, hermano, a perder de vista quién era Cristo y por qué Cristo tenía la superioridad. Miren lo que dice Colosenses 1:15, nuevamente, aquí vamos a encontrar una palabra clave. Dice ahí Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es, ¿qué cosa es, hermano? La imagen. La palabra imagen, hermano, que usa Pablo aquí en el griego original, esta palabra significa varias cosas. Bueno, hace referencia a varias cosas. Significa semejanza y representación literal. ¿Ok? Semejanza y una representación literal. Ahora, estas dos términos de imagen implican que existe un modelo que incorpora la esencial realidad, en este caso,
de Dios. Es decir, usted tiene ahí un modelo, ¿verdad? No sé si usted ha visto que ese modelo implica la forma, la imagen o quién es alguien. En este caso dice Pablo ahí a los Colosas, Cristo es la imagen, Cristo es la representación literal, Cristo es en quien se implica el modelo completo de la realidad de quién es Dios. Mire lo que dice, vaya ahí a Juan 1:18, Juan 1:18, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Fíjese, aquí tenemos una expresión por Cristo mismo. No, perdón, el Evangelio de Juan, sí, Juan 1:18. No es Cristo el que está hablando aquí, es Juan, pero más adelante, ahorita les voy a mostrar otro pasaje. Dice ahí Juan 1:18, dice, a Dios nadie le vio jamás. Quiero que note el detalle. Juan explica, a Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? Está hablando de un pasado. Y luego dice, el unigénito Hijo, que estamos hablando de Cristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermano, en este cuadro, Pablo está explicando quién es Cristo y podemos encontrar aquí una exaltación completa, en el cuadro de Colosenses, una exaltación completa, hermano, de quién es Cristo. Y Pablo está diciendo, mira, tú quieres saber quién es Él. Él en su cuerpo radica toda la divinidad. Él es la imagen, es toda la divinidad. No es la mitad, no son 3/4, no es el 50%, es el 100% de la divinidad está en Cristo. Mire lo que dice ahí Colosenses 1:19, vaya ahí al gatito. Dice ahí otra vez, por cuanto agradó al Padre, que en Él, ahora quiero que note, por cuanto agradó al Padre, es decir, que Dios mismo quiso que en Él, en Cristo, habitase toda, ¿qué cosa, hermano? Plenitud. Hermano, la idea errada que estaba marcando a los Colosas es que esta idea que se introdujo, hermano, llevó a muchos creyentes, y ese es el problema. Es que el problema aquí, mire, vamos a ser muy realistas y muy crudos con la verdad. El problema que a Pablo le preocupaba no era que se estuviera enseñando falsa doctrina. Ese no era el problema, porque eso siempre se hacía. Siempre había malas enseñanzas, falsas enseñanzas. ¿Cuál era el problema? El problema que Pablo tenía como problema o como celo es que los mismos creyentes estaban dando la vuelta a la fe verdadera y se estaban yendo tras esa doctrina. Ese era el problema. Que esa es la misma reclamo que hace a los Gálatas en el primer capítulo, que dice, mira, no es que haya otro evangelio, porque no lo hay. Pero ¿cómo es que ustedes están regresando? ¿Cómo es que ustedes están yendo a algo que no es verdad? Lo mismo pasaba en el Antiguo Testamento con Josué. ¿Recuerda a Josué, el sucesor de Moisés? Cuando se queda con el pueblo y estaba molesto porque el pueblo estaba entre si vamos con Dios o vamos con Baal. Y Josué se enoja y dice, a ver, ya estuvo bueno. Si Baal es Dios, ir en pos de él, váyanse atrás de él. Pero si Jehová es, entonces a él servirle. No estén ahí brincando. Si Dios es Dios, sirve a Dios, y tú lo sabes. Aquí el problema, hermano, con Pablo, que Pablo estaba expresando, es que los Colosas, hermano, los creyentes, los cristianos, estaban llegando a pensar que Cristo no era suficiente. Ese era el problema. Y es ahí donde se tambalearía por completo toda la fe, toda la esperanza, todo el amor del que Pablo habla en el versículo 3 al 5. Porque si Cristo no es suficiente, entonces, ¿qué estamos predicando? Y Pablo afirma y dice, no, Cristo sí es suficiente. Y esta idea errada, hermano, llevó a muchos a un problema mayor. Que como pensaron que Cristo entonces no era suficiente, entonces la iglesia, hermano, comenzó a despreciar la autoridad de Cristo. ¿Se imagina? Hermano, ellos empezaron a despreciar esta autoridad, diciendo que básicamente Cristo solamente era uno de los medios. ¿Cómo podemos ver a mucha gente allá afuera que dice que cree en Dios, que Cristo es el Salvador? Pero también ocupamos a Cristo, pero otra cosa también. Ocupamos a Cristo más los sacramentos. Ocupamos a Cristo más las reglas de la Santa Madre Iglesia. Ocupamos a Cristo más la primera comunión. Ocupamos a Cristo más el atalaya. Ocupamos a Cristo más los escritos del Evangelio.
lenguaje. Ocupamos a Cristo más al profeta. Ocupamos a Cristo más al pastor. Ocupamos a Cristo más a esto, más las obras, más el dinero. Y empiezan a añadir. Entonces, ¿qué están haciendo con esas ideas? Están diciéndole a la gente, Cristo no es suficiente. Y esa es una herejía. Hermano, la Biblia es muy clara y muy directa cuando nos dice Pablo, en Cristo está toda la preeminencia. Cristo es el principal, Cristo es el primero, Cristo tiene todo lo primero en lugar, tiempo, orden e importancia. No hay nadie fuera de Él, no hay más afuera de Él. Es el único camino al Padre. Es Él. Y usted dirá, pastor, eso ya lo sé. Sí, y porque ya lo sabe, usted debería de glorificar a Dios por eso. Porque Dios le ha dado la gracia a usted y usted saber que Cristo es el camino y que usted no anda tras un mono de madera. Y que usted no anda tras una persona que está en la cárcel inculpado de violación, pensando que es su profeta que está viviendo martirios. Usted debería de glorificar a Dios con todo lo que usted es, diciendo, Señor, gracias porque me has dado a conocer quién eres tú. Mire lo que dice 2 Corintios 4:4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Voy a leer desde el versículo 3, 2 Corintios 4:3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Quién es Cristo? El cual es la imagen de Dios. ¿Sabe por qué la gente allá afuera no reconoce al Señor como su único y suficiente Salvador, diciendo Cristo es Dios, Cristo es el Salvador, Cristo es el camino? Porque el enemigo les ha cegado el entendimiento. Gloria a Dios que usted y yo hemos sido librados de esa ceguera. Que Dios nos ha quitado ese velo del rostro. Que Dios nos ha quitado esas lagañas que nos obstruían ver a aquel que es el Mesías, aquel que es el Salvador, aquel que nació en ese pesebre, que creció, dio su vida, derramó su sangre y resucitó al tercer día. Gloria a Dios por eso. Filipenses 2:6. Miren lo que dice. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Voy a leer un poquito atrás, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿qué dice? A sí mismo. Ahora, ojo con esto, no se despojó de su deidad, ¿ok? Porque muchos dicen, ya ves, ahí se despojó de Dios. No se despojó de su deidad. Se despojó de su posición donde estaba, de su trono. Se despojó a sí mismo, es decir, quitó de sí mismo esa posición, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, vea lo que hizo Cristo. Vea lo que Dios ha hecho. ¿Y por qué lo ha hecho? Para que usted y yo fuéramos regenerados, para que usted y yo fuéramos restablecidos, para que usted y yo fuéramos reconciliados con Dios. Gracias a Cristo. Gloria a Cristo por ello. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Dice ahí Hebreos 1:3. Voy a leer desde el versículo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, en los actuales, nos ha hablado por el Hijo, por Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que nosotros. Él es la imagen misma de Dios. Juan 14:9. Este es el pasaje que quería llegar.
Cristo mismo afirmando, Cristo mismo exponiéndose, Cristo mismo diciendo, aquí estoy. Voy a leer desde el versículo 6, Juan 14, 6. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. ¿Cómo? Dice lo que dice Felipe, versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Vaya respuesta de Cristo, ¿no? Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¡Wow! Imagínense la escena, hermano. Jesucristo enseñando a los discípulos, diciéndoles: mira, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. En el contexto hablando Cristo, no tengas miedo, no se turbe tu corazón. Si crees en Dios, pues cree en mí, porque yo soy Dios. De hecho, esa es una de las razones principales por cual los fariseos querían apedrear a Cristo, porque Él mismo se hacía Dios. Decía: tú siendo hombre te haces Dios. Y Cristo nunca lo negó. Y cuando Felipe está aquí, le dice: mira, Señor, a nosotros muéstranos al Padre. Dinos cómo llegamos al Padre. Dinos del Padre y es suficiente. Y dice Cristo: aquí estoy. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos invalidado esa preeminencia de Cristo? Aludiendo, pensando, creyendo que podemos acercarnos a Dios por muchos otros medios. Hasta argumentamos: Diosito, Diosito, por favor, mira, yo me he portado bien. Parecemos niños pidiéndole a Santa Claus. Yo me he portado bien, Diosito, mira, si tú me das, hermano. No. ¿Qué nos pasa? Hemos quitado de su lugar a Cristo en nuestras vidas. Entendamos, estamos aquí por la pura misericordia y gracia de Dios, porque Cristo así lo ha querido y porque Cristo nos sustenta. Es Cristo. ¿Usted sigue de pie porque Cristo lo sustenta? ¿Usted sigue respirando porque Cristo lo sustenta? No, mire, yo no le estoy diciendo que tenga en contra el cuidado de su cuerpo. Pablo mismo decía: mira, el cuerpo, pues cuídalo, es templo del Espíritu Santo, pero entiende, el ejercicio corporal de poco aprovecha. Vas a crecer, crece en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si crecemos en el Espíritu, vamos a entender quién es Cristo y vamos a comprender que Él nos sustenta, que Él nos solventa, que Él nos cuida, que Él nos provee, que Él nos mantiene, que Él nos salvó y nos mantiene en salvación, porque de Él es la gloria y la preeminencia. En Cristo, hermano, el invisible Dios se ha vuelto visible. Por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. Cristo es la cabeza de la iglesia. En Cristo hemos sido reconciliados. En Cristo ahora somos presentados sin mancha, irreprensibles y santos delante de Dios. Gracias a Dios por eso. Porque, hermanos, si fuera por nosotros, dice ahí la Escritura, si no fuera por sus misericordias, ya hubiéramos sido consumidos. Si no fuera por Cristo. La preeminencia, hermano, está en Cristo y no en nosotros. Pablo a los colosenses quiso enfocar de nuevo la vista de ellos, diciendo: mira, deja de ver tus obras. Ya lo vimos en el contexto. Si vas a obrar, si vas a actuar, si vas a hacer algo, es porque ahora Dios te ha dado la verdad y tú produces un fruto. Si vas a hacer obras, dice la Escritura, hemos sido creados para buenas obras. Si tú estás en la vida ahí incrustado, entonces tú produces el fruto que Dios te ha dado. Nosotros somos los pámpanos, Cristo es la vid. Tú produces, tú buscas hacer el deseo de tu Padre. No lo hacemos para alcanzar al Padre.
Lo hacemos porque Cristo nos ha posicionado con el Padre. Y Pablo, hermano, le dice a la gente ahí, versículo 21 en adelante, Colosenses 1:21, vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Recuerde, en primera instancia Pablo se está dirigiendo a los colosenses. Es diciendo, ustedes, colosenses, en otro tiempo eran extraños. Ustedes, ¿por qué les dice esto a ellos? Porque ellos estaban pensando que ellos habían o podían llegar a alcanzar esa plenitud espiritual a través de su conocimiento perfeccionado, a través de un conocimiento oculto que ellos tenían que descubrir acerca de ellos, de algo que ellos podían hacer. Y dice Pablo, ustedes en otro tiempo eran extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo, no en el tuyo, no en el tuyo, no en el mío, en el cuerpo de Cristo, de carne, dice, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y quiero que note el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo no está diciendo, mira, si permaneces, alcanzas la salvación. No está diciendo nada. Está diciendo, todos los que permanecen, si realmente tú permaneces, si realmente tú estás fundado, si realmente tú estás puesto sin moverte de la esperanza, eso es una evidencia del evangelio que tú habéis oído, verdadero. Todo esto vuelve a direccionar a los colosenses a la misma idea, a la misma meta, a la misma visión. Ve a Cristo y no veas a nadie más. No veas al hombre, porque en el hombre encontrarás fallas. No veas el sistema, porque en el sistema encontrarás fallas. Ve a Cristo y solo a Cristo. Porque en Cristo está la salvación, Cristo es la preeminencia y solamente por Cristo podemos y somos salvos. Hermano, quizá usted y yo en algún momento de nuestra vida hemos pensado que hemos podido lograr las cosas que hemos logrado por nosotros. Oh, mira lo que hemos hecho, mira lo que he logrado, mira, yo soy bueno para... Y el orgullo empieza a subirse, el ego empieza a levantar. Pero nunca deje de ver a Cristo, hermano, porque si no fuera por Cristo, ni siquiera usted y yo estaríamos respirando. Si no fuera por Cristo, usted y yo no estaríamos de pie. Si no fuera por Cristo, usted y yo no estaríamos aquí. Cristo tiene toda la preeminencia. A Él sea la gloria por siempre. Oremos. Padre, gracias le damos por el tiempo que nos permite de su palabra. Gracias, Señor, le damos por sus cuidados, su misericordia, su gracia. Espíritu Santo, gracias por recordarnos quién es usted, qué es lo que ha hecho y por qué lo ha hecho. Perdónenos, Señor, porque seguramente hemos pretendido haber sido alguien o haber logrado ser alguien pensando que ha sido por nosotros mismos. Pero, Señor, hoy podemos recordar que es por usted, la creación, el aire, la vida, lo que vemos, lo que escuchamos, nuestro caminar, nuestro despertar, nuestro dormir, descansar, todo ha sido por usted. Estamos de pie por usted, vivimos por usted, hemos sido salvados por usted. Y, Señor, le pedimos, nos ayude a no olvidar que estamos aquí hoy, recordando esa obra tan maravillosa que usted hizo en la cruz. Que para muchos, Señor, esa palabra de la cruz es locura, pero para nosotros es poder. Podemos ver a través de esa obra que usted derrotó la muerte, que usted derrotó el pecado. Y hoy, Señor, vivimos gracias a usted. Bendito sea su nombre por siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.